Y es en esta ocasión, una vez más, desde el corazón de la educación, que tenemos el honor de compartir con una mujer, maestra, amiga, colega, que ha dedicado los mejores años de su vida a la educación y que tiene mucho todavía que entregar a nuestro sistema educativo, ocupándose de cada niña, de cada niño, de todos los procesos que implica su oportunidad de educación, de hacerlo con calidad, con dignidad. Y es para mí, Ángela Español, desde el Instituto 512, todo un honor recibir en esta ocasión a Wara González. Bienvenida, Wara, y gracias por recibir nuestra invitación. Gracias, Ángela, un placer para mí estar compartiendo contigo y bueno, y con todas las personas pues que van a ver esta filmación. Sí, la verdad es que, Wara, una gran comunidad de maestras y maestros siguen nuestro programa, utilizan todas las invitaciones que tenemos como motivación, como reflexión, y este tiempo que invertimos es muy valioso para que todo el trabajo que hacemos pues llegue mucho más allá y llegue a donde tiene que llegar, que es al corazón de cada niña y cada niño a través de su oportunidad de educación. Por eso en esta ocasión estamos tan felices de que hayas recibido nuestra invitación y vamos a empezar esta conversación conociéndote un poco más, pero sobre todo conociendo el porqué de tu decisión de dedicar tu vida a la educación. ¿Cómo eso ocurrió? Wow, es una buena pregunta. Es difícil decir que yo decidí ser educadora. Yo creo que es algo que nació en mí desde muy pequeñita. Yo recuerdo cuando en preprimario yo me escapaba del salón de clases para ir a asistir a la maestra de nido. Y a mí me gustaba ir a ayudarla y ser maestra como ella. Y esa es una de las memorias más tempranas que tengo. Saliendo de esa segunda planta, el preprimario estaba en la segunda planta del preescolar Montessori y yo bajaba a esa clase de la profesora Carmen. Entonces creo que es algo que ya habitaba en mí desde siempre. Y así mismo fui creciendo y poco a poco pues fui siempre encontrando esos espacios en los cuales yo podía aportar y servir de guía, de facilitadora, de maestra. Yo recuerdo que a los 10 años inventé un campamento en mi casa. Y bueno, justo ahora que tú conversabas, que conversábamos antes de empezar la filmación, que tú recordabas de tu infancia, pues éramos del mismo barrio. Y yo recuerdo que ahí en Los Prados yo hacía unos flyers, yo hacía volantes en hoja de mascota, invitaba a los niños a mi casa para yo entretenerlos. Pero más que entretenerlos, era guiarlos en un proceso de aprendizaje. Yo tenía una colección de paquitos, entonces yo hacía una especie de rincones, entonces yo ponía los paquitos temáticos en las diferentes esquinas para entretener a los niños. Y yo tenía 10, 11 años, entonces es algo que desde que tengo uso de razón es algo que me ha gustado y que vive en mí. Qué buena historia, sobre todo la lealtad que uno le tiene a ese llamado de ser maestra, de ser educador, porque te gustaba desde niña, pero lo cultivaste. Fíjate como dijiste preprimario, luego 10 años, seguramente hay muchas más historias de ir construyendo esta decisión y este camino de ser educadora. Y luego decidiste incursionar en la carrera, profesionalizarte. ¿Cómo eso ha impactado tu vida? Sí, yo ahí quiero aclarar algo porque creo que le pasa a muchas educadoras. Uno tiene esa vocación, pero hay un momento de tu vida donde la sociedad te quiere empujar por otros caminos. No siempre nuestra carrera ha sido tan bien vista. Correcto. Y recuerdo ya en mi adolescencia y en el momento en que tenía que definir lo que iba a ser mi ejercicio profesional, recuerdo todas esas exhortaciones a buscar otra cosa que no fuera educación. Y me empujaron mucho en diferentes direcciones. Y costó mucho ser fiel a este llamado que tenía desde pequeña. Entonces, me gusta siempre decirlo porque sé que quizás hay muchas jóvenes o jóvenes que también tienen esta vocación, pero a veces la sociedad te está empujando por otros caminos.
Y a veces, tal y como tú dices, hay que ser fiel a ese llamado interior que uno tiene. Qué bueno que lo comentas, porque justamente nos escuchan tantas maestras, pero también familias, jóvenes que están indecisas en su selección de carrera. Y como tú dices, hablábamos hace un momentito cómo nos ocurrió esto de ser educadora, de qué hacíamos desde el colegio, que entonces es como un sello que te va empujando hacia la educación. Pues a mí me pasó similar que a ti. Yo elegí ser educadora, pero tenía muchas fuerzas en contra, y recuerdo de manera muy particular a una maestra que admiro todavía muchísimo y quería. De hecho, fue una de mis inspiraciones para elegir la carrera de educación. Y cuando yo en último año de secundaria le dije, voy a elegir la carrera de educación, ella misma me dijo, ay, mi hija, tú eres muy talentosa, tú puedes hacer tantas otras cosas, no hagas eso. Pero así mismo me decían, pero es que tu capacidad es para muchas otras cosas. Y en ese momento me chocaba, y todavía me choca, porque eso es lo que necesitamos. Claro. Personas bien capaces. Y justamente por eso iba mi comentario, que al igual que a ti, pues las fuerzas en contra y luego la lealtad de continuar, pero dejar ese mensaje en nuestra comunidad. Justo si eres muy talentosa, bienvenida a ser maestra, a ser educadora, a insertarte al sector educativo, porque es lo que necesitamos, lo que necesita cada niña y cada niño para tener una educación de calidad. Yo creo que eso impacta no solamente la sociedad y el servicio que damos, sino nuestra propia vida. Tú tienes 5 hijos, me contabas. Sí. Yo quisiera, porque justo en el mes de marzo, pues hemos estado abordando el liderazgo femenino a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, y nosotros nos hemos tomado el mes entero para celebrar ese liderazgo femenino dedicado a la educación, sobre todo. Y tú, además de una profesional de la educación, emprendedora, porque has emprendido tus propios proyectos educativos, tienes 5 hijos. ¿Cómo se combina eso? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? Bueno, yo creo que es interesante. Te puedo decir que a veces las personas llegan a mí, le digo, no, soy una experta en educación, no solo por lo que he estudiado, sino por lo que he vivido como madre. Yo creo que definitivamente esta es una profesión que compagina muy bien con nuestro rol de madre o de padre. Porque uno va viviendo esas etapas de los hijos y uno tiene una capa quizás de conocimiento, uno puede brindar otras herramientas que nos ayudan a lidiar con las situaciones que se presentan en lo que es el crecimiento y todo lo que es la crianza de los hijos. Pero ha sido sobre todo un proceso muy natural, y feliz. Tengo 5 hijos en 5 etapas de la vida diferentes y creo que también eso también me ayuda a mantenerme vigente y actual, a no ver las cosas solamente desde mi perspectiva de educadora y de maestra, porque a veces uno propone cosas, pero los hijos te van diciendo, mami, es que eso no hace sentido, eso no conecta realmente con nosotros. Así que ellos han sido un apoyo muy importante para saber por dónde uno debe dirigirse, qué cosas hay que planificar, qué tipo de actividades, qué tipo de oportunidades para los estudiantes, y sobre todo para crear esa conexión que es tan importante hoy en día. Y justo antes de comenzar, que conversábamos aquí, qué importante es lograr que lo que se propone en los salones de clase conecte con los jóvenes, conecte con los niños en la etapa de desarrollo que se encuentran. A veces uno viene con sus ideas románticas de lo que uno vivió en la escuela y quiere venir a proponer, y eso no necesariamente ya conecta. Claro. Tú tienes que ubicarte en el tiempo y en la forma en la que ellos están viviendo y de las cuales aprenden mejor. Y yo creo que sí, mis hijos han sido mis maestros, para poder mantenerme vigente, actualizada, y sobre todo para poder proponer actividades y aprendizajes que puedan conectar y que sean significativos. Qué buen mensaje, Guara, porque mencionas a tus hijos. Muchas de las maestras pues tenemos también la suerte de ser madres, pero eso que mencionas es trasladable totalmente al salón de clase. ¿Y qué tal si las maestras también escuchan a sus estudiantes y parten de ahí
para que conecte, como tú dices, o para que sea significativo, relevante, para que las propuestas sean coherentes. Es lo que tú dices, imagínate que mi clase favorita en cuarto de primaria ya no tiene ningún sentido para un niño o una niña de cuarto de primaria el día de hoy. Y eso es parte del gran compromiso que tenemos de renovación continua, pero sobre todo de escuchar, de poner mucho ojo y atención al centro de nuestro trabajo, que son los niños y las niñas. Tú tienes la suerte de tener 5 hijos en etapas diferentes y puedes ver de manera muy integral eso, pero cada maestra en la etapa del desarrollo de sus niños pues tiene ese compromiso de observación y de mirada. Excelente mensaje para nuestra comunidad. Yo quiero caminar un poco, Wara, sobre todo porque estamos viendo el liderazgo femenino en un sector donde pues primordialmente somos mujeres que lideramos la educación, acompañada de algunos hombres que son magníficos y que realmente ojalá fueran más para crear un verdadero balance y equilibrio, porque hace mucha falta en el sector educativo. Pero a lo largo de esta carrera, a título personal o de manera directa en la profesión, ¿ha habido alguna mujer o mujeres que te haya impactado de manera especial y por qué? Bueno, esa es una pregunta importante y muy difícil de contestar, porque decir una es muy difícil, porque han sido muchas mujeres que han impactado y que han permitido que yo esté hoy aquí sentada contigo. Pero si tengo que mencionar, bueno, te puedo puntualizar algunas que fueron muy significativas. Y una de ellas es esa maestra de la cual yo me escapaba para ayudar, y es la profesora Carmen, y es la profesora que es la primera profesora que recuerdo de mi infancia. Algo hizo Carmen que despertó esta vocación en mí, y yo creo que su aporte fue muy significativo en mi vida, y era mi maestra de preescolar. Y luego asimismo recuerdo, nosotros cuando yo tenía 9 años, mi familia tuvo la oportunidad o la situación de vida donde nos tuvimos que trasladar de país. Y yo llegué a los Estados Unidos con 9 años de edad sin saber una gota de inglés. Una situación bien adversa para una niña tímida. Y esa maestra, la maestra que me sacaba 2 horas al día del salón de clase y me daba clases de inglés para que yo me pudiera integrar, esa maestra salvó mi vida. O sea, yo estaba en una situación, ¿verdad?, de extrema vulnerabilidad en un país donde no conozco a nadie, donde no entiendo nada de lo que me dicen, y esa maestra pudo no solamente enseñarme, sino calmar mi ansiedad y permitir que yo me integrara a un salón de clase y a una cultura totalmente diferente de la mía. Y siempre recuerdo a esa maestra, la profesora Alice, que me regaló en su momento un diccionario que todavía lo tengo en mi oficina. Así de importante fue ella para mí. Y así a lo largo de mi vida creo que siempre hay maestras y educadoras que he admirado mucho y que transformaron mi vida. Recuerdo mis directoras de colegio, muy especialmente, doña Isabel Mesa de Marion Landé. Recuerdo que uno iba conversando con ella te iba arreglando la camisa mientras tú ibas hablando. De ella aprendí muchas cosas, y es que también en la vida no solamente es lo que tú dices, sino también hay que estar bien puesto y hay que pararse derecho. Pero sobre todo esta señora tenía una cabeza maravillosa, una intelectual, una inspiración realmente. Y luego pues tuvo Rosalina Perdomo, y luego en la universidad conocí ya a Mechi Hernández. En ese momento pues dirigía el círculo infantil, algo que impactó también todo lo que era mi visión sobre la educación. Y bueno, si sigo no acabo. No puedo decir que hay una mujer, son muchas mujeres que han estado inspirándome y guiando cada uno de mis pasos. Y sobre todo, y no me quiero concentrar solamente en el pasado, porque hoy en día, sin esas mujeres que trabajan conmigo, yo no creo que yo pudiera lograr ni el 10% de las cosas que
estoy, ¿verdad?, llevando a cabo y en la que estamos trabajando. Esas colegas, esas coordinadoras, esas directoras con las que yo trabajo todos los días, a las que yo le lanzo una idea y ellas me devuelven para atrás 5. Esas mujeres impactan mi vida todos los días. Qué bueno que 2 cosas muy importantes. Fíjate cómo no necesitamos ir a un libro de historia para ver las mujeres que han impactado tu vida. Eso es muy relevante. Como maestra, pues a uno le mueve el compromiso de ojalá algún día nosotras estar en la lista de alguien que se haya sentido inspirada y que haya tenido ese recorrido tan valioso que has tenido, pero luego irte al presente, a lo que está ocurriendo en el día a día sin olvidar que por más que te hayan inspirado a lo largo, pues la inspiración se mantiene y es consistente y también te toca devolver inspiración a otros. Hablemos justamente de eso con lo que concluyes, es el proyecto actual que lideras como directora de 2 centros educativos que conviven y coinciden en parte de su mística y filosofía, porque al final de cuentas las personas ponemos ese sello muy particular en las instituciones, pero desde el sector privado de la educación, la oferta que hacen, ¿qué la hace distintiva? ¿Qué te hace distintiva como mujer líder del sector educativo para poder llevar adelante esa iniciativa? Y de manera muy particular, si han tenido alguna experiencia de interacción e interrelación con otros centros educativos o si eso pudiese potenciarse. Claro. Mira, yo siempre digo que las escuelas y los proyectos educativos son un reflejo de su dirección. Porque al fin y al cabo uno va armando un equipo y tú lo vas armando no necesariamente a tu imagen y semejanza, porque no es eso lo que uno quiere, porque tal y como mencionaba ahorita, yo necesito gente que piense diferente de mí para poder tener esa pluralidad de visiones y de perspectivas, pero lo importante es que sí hay valores compartidos. Entonces, esos valores con los que me siento identificada y que por ende permean en nuestros proyectos educativos, están ahí. Y uno de ellos, el principal, es el servicio. Desde pequeña siento que soy feliz cuando sirvo a otro, cuando aporto para que otra persona logre o mejor calidad de vida o simplemente se desarrolle, se transforme. El servicio como eje de todo lo que hacemos. Y esa es incluso una de las estrategias que nosotros utilizamos con los mismos estudiantes, y es aprendizaje a través del servicio comunitario. Yo creo que eso es fundamental en mi vida y también en los centros educativos. Lo otro es, obviamente, tener al ser humano como el centro, y en ese aspecto, pues, el valor de la empatía. Poder colocarte en el lugar del otro, pero es más allá, o sea, es tú realmente tratar de ver las cosas desde esa perspectiva. Yo creo que eso es importantísimo, y de ese valor de la empatía, entonces, se derivan todas nuestras prácticas. Somos escuelas inclusivas, claro, porque somos empáticos. Somos una escuela donde se acepta la diversidad porque tenemos la empatía como un valor. Somos una escuela en la que el error no se ve como un error, sino como una oportunidad de crecimiento, porque tenemos el valor de la empatía, porque sabemos que que todos somos humanos, que todos nos vamos a equivocar en algún momento. Entonces, ese valor es central a todo lo que nosotros hacemos. Y otro valor importante que guía tanto mi vida como la de los centros es la creatividad. La creatividad como un valor, la innovación como un valor constante, esa búsqueda de algo original, de algo diferente, de aportar algo. Siempre digo, si la escuela, si el centro educativo que yo soñaba para mis hijos hubiera existido, yo no tengo que emprender absolutamente nada. Ahora, si yo siento que puedo aportar algo diferente, que siento que falta, bueno, entonces ahí es que está. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo distinto que aportar,
y es rescatar eso y ponerlo al servicio de los demás. Excelente, y tomo nota de varios de los valores que luego reforzaremos con la comunidad porque son muy permeables a cualquier oferta educativa, sea del sector privado como del sector público. Y justamente me gustaría saber, Wara, si en algún momento del trayecto educativo que llevas, de la oferta educativa que tienes y que lideras, pues habría algo que se pudiese compartir, escalar al sector público, que es el 70% de nuestra población infantil en República Dominicana. ¿Cómo esos valores, esas buenas prácticas pudiesen permear de manera positiva el valor de la educación para muchos más niños? Claro, sí, y bueno, y que ahora me doy cuenta que no contesté la otra parte de tu pregunta anterior, y es que desde siempre hemos sido centros educativos abiertos a toda la comunidad educativa, tanto pública como privada. Yo creo que la colaboración es importantísima porque es necesario nutrirse de las prácticas y perspectivas de otros para poder crecer. Los conocimientos están para compartirse. Entonces, si hemos ido aprendiendo algo, tengo que compartirlo con otras personas para que juntos podamos todavía llegar más lejos. Entonces, en ese aspecto siempre hemos colaborado con otras instituciones, tanto privadas como públicas. Somos escuelas de puertas abiertas, donde hemos recibido docentes de escuelas públicas, de escuelas privadas, que se pasan el día con nosotros, hacemos mesas de trabajo de manera conjunta. De hecho, ahora mismo estamos colaborando con una escuela cogestionada en La Romana, que es una belleza de proyecto, que es el Hogar del Niño. Y estas maestras pues han venido en varias ocasiones ya al American School, se pasan el día con nosotros, las ubicamos según sus intereses sobre qué tipo de práctica quieren profundizar. Y es increíble porque son dos contextos diferentes, pero al final creemos en lo mismo. Y es en sacar lo mejor de cada ser humano, es poder guiar estos procesos de crecimiento de los niños y las niñas. Entonces tenemos los mismos valores y cada una va tomando y adaptando a su realidad. Pero ha sido una colaboración lindísima. Y luego entonces también lo hacemos al revés. Entonces vamos los del American School, vamos al hogar y ahí también tenemos otra perspectiva y rescatamos muchísimas fortalezas que ellos tienen que podemos aplicar en nuestro contexto. Entonces sí, eso se da. Yo sueño con el día en que todo centro educativo privado, sea padrino, madrina o no sé, porque a veces tampoco me gusta mucho esa palabra porque parece como que soy yo que te doy, cuando realmente es de ambas partes, ¿no? Entonces quizás habría que buscar otro término, pero bueno, me encantaría que todo centro educativo privado tuviera una conexión o un colegio público hermano con el cual colaboren, compartan, creen proyectos juntos. Yo pienso que si de la única manera, bueno, no de la única manera, una de las maneras de las que el sector público va a poder avanzar es también de la mano del sector privado. Porque al final esto es un solo país, esto es un solo país, son los mismos ciudadanos, todos queremos lo mismo y yo creo que hay fortalezas en ambos lados y hay que esos lazos ahora mismo están, yo lo siento un poco divorciados. Yo creo que son muy puntuales los casos donde estamos teniendo esa conexión. Y wow, qué valioso ha sido. Lo digo por experiencia propia. Nosotros hemos hecho un recorrido a lo largo, por ejemplo, de esta escuela hermana y ha sido muy rico para todos los involucrados. Es como dice, somos un solo país y es un solo sistema, lo cual todavía lo acerca un poquito más. Y esa experiencia que comentas, que está dando sus frutos, es una sola, muy puntual, que debe ir creciendo y qué bueno que queda aquí grabado para nuestra comunidad, porque en las mismas comunidades donde se encuentran las escuelas hay centros educativos, incluso entre públicos de diferente índole, un público cogestionado con un público no cogestionado o un público con un privado
que le quede en la zona, ¿cuánto podríamos hacer y qué interesante sería? Yo justamente con lo que comentas, porque mencionas que es una de las formas de salir adelante airoso en nuestro sistema, que es lo que queremos, no podemos concluir la conversación sin sincerarnos en términos de la crisis que hemos vivido, no solamente la crisis por el COVID-19, sino toda la ola posterior al COVID-19 que todavía estamos batallando, y sabemos que ha habido pérdida de aprendizaje, que ha habido muchos temas socioemocionales con los niños, las niñas, los docentes, las familias. El mundo pues nos ha dado una vuelta interesante. Me gustaría saber algún aprendizaje muy específico del tiempo de crisis para poder seguir ofreciendo ese servicio de tanta distinción que ofrecen en tu centro educativo, pero cómo en la crisis eso pudo mantenerse o ajustarse, posiblemente sea la palabra más adecuada. Y por otro lado, que soñemos un poco en esa educación que queremos después de esta crisis. Yo creo que no hay una forma más genuina de innovar que sacar la cabeza de una crisis que nos hunde como esta que hemos vivido recientemente, y por eso, Wara, quisiera escuchar desde tu voz, primero, cómo lo resolvieron, qué tanto hubo oportunidad para innovar y dar respuesta, y luego que soñemos un rato, y cómo es esa educación que queremos. Sí, la verdad es que, bueno, la pandemia, como todas las crisis, pueden sacar o lo peor de ti o lo mejor de ti. Yo creo que el sector educación ha sabido sacar lo mejor de una oportunidad, de una situación bien adversa. Lo más importante, el aprendizaje, digamos, lo que vino a reforzarse con esta situación fue precisamente eso de la importancia de estar unidos, de esa colaboración, de esta, ¿verdad? La inteligencia colectiva siempre será mucho más rica que la individual. Entonces, no era un problema que está teniendo mi equipo de trabajo, es un problema compartido. Entonces, vamos a poner todas estas cabezas juntas y vamos a buscar soluciones para todos. Yo creo que se reafirma que definitivamente juntos podemos lograr soluciones más creativas, más innovadoras, más pertinentes y más rápidas. Esto nos dio la oportunidad de conectar y profundizar esos lazos de amistad con otros directores, porque definitivamente ante la crisis lo primero que hice fue empezar a convocar gente, a llamar directores, directoras, porque la mayoría eran mujeres, y recuerdo que aunque nos conocíamos, quizá no éramos tan amigas, pero llegó un momento donde le dije a mi equipo, aquí hay que convocar a más gente. Y lo primero que hice fue, bueno, vamos a generar una llamada, un Zoom, y cada una de ellas me fue contactando y me iba a decir, ¿puedo invitar a fulana? Y puedo invitar a otra persona. Para no cansarte el cuento, el día de la reunión, habían 48 directores en la videoconferencia, porque todos estábamos necesitados de esa colaboración. Y de ahí sale un grupo que todavía al día de hoy se mantiene, donde compartimos información, compartimos estrategias. Y yo creo que eso fue una de las cosas bonitas que pudimos sacar de este momento de crisis, esa colaboración de la parte del liderazgo de diferentes centros educativos. Y como digo, todavía mantenemos el grupo, nos mantenemos en conversación y quién sabe todo lo que vamos a poder lograr a partir de ahí. Yo creo que otro aprendizaje importante, yo creo que los maestros, todos los maestros, no estábamos tan conscientes de lo rápido que nosotros podíamos cambiar. Siempre hablamos de que en educación, y es verdad, las cosas toman tiempo y que los procesos, pero a la hora de la verdad, cuando aquí hubo que montarse en un tren, nos montamos todo a la velocidad de la luz. Y es un testimonio de la resiliencia y de las capacidades que tenemos los docentes de reinventarnos lo más rápido posible cuando es necesario.
yo creo que nos quedó demostrado que sí, de que podemos actuar un poco más rápido, que las transformaciones no tienen que tomar tantos años, de que realmente nosotros podemos ser más ágiles. Yo creo que ese es un aprendizaje que nos quedó también a todos. Y pasando a la otra parte de tu pregunta, ¿qué escuela soñamos? Bueno, pues definitivamente los retos que nos esperan a la humanidad son complejos. Y yo creo que la pandemia es solo un ejemplo, sin querer ser pesimista, simplemente que nos esperan muchos retos interesantes y esta agilidad tiene ya que ser parte de nuestro sistema. Entonces, la escuela tiene que ser algo flexible, ágil, dinámico, que pueda moverse y que pueda innovar rápidamente. Y sobre todo que tenga a ese ser humano y su desarrollo socioemocional al frente de todo. Porque si algo nos dimos cuenta ahora fue que, es verdad, priorizamos contenido, pero al final era, tú sabes qué, si no se puede lograr nada, concéntrate en la estabilidad emocional de estos estudiantes. Entonces, de frente, o sea, y en primer lugar, el desarrollo socioemocional. Una persona estable va a aprender. Entonces vamos a concentrarnos en esta estabilidad emocional de estos seres humanos que estamos ayudando y que estamos con quienes estamos compartiendo y quienes a quienes estamos pues colaborándole, ¿no? en su crecimiento personal. Entonces ese es el tipo de escuela, una escuela centrada en el desarrollo del carácter de la persona, que sepa cómo guiar los procesos de las emociones, pero al mismo tiempo centrada en todo lo que son estas destrezas de pensamiento y no es solamente, y ahí entro, para mí todo lo que es la creatividad, la innovación, buscar múltiples soluciones a problemas, de eso es que se trata. De eso es que se trata, para nosotros poder hacer frente a lo que sea que nos va a tocar vivir. Qué buena oportunidad que mencionas, Wara, porque definitivamente tú ibas comentando, yo me sentí un poco en el reflejo, porque es como dice, no sabíamos que podíamos actuar de una forma tan ágil, pero sobre todo de hacer coaliciones efectivas y eficientes. Como tú dices, bueno, personas que conocía no tanto, significa que cada vez más, porque uno va haciendo esa sinergia, ese tener valores similares, intereses, inquietudes, pero sobre todo que en el tiempo de la crisis para solucionar nos pusimos todos en el mismo barco y del mismo lado no somos competencia, simplemente nos estamos colaborando. Sin embargo, es como un tránsito muy rápido de un sentir a otro, porque no se sentía igual antes de la crisis. La oportunidad es de mantener y fortalecer, como bien tú lo mencionas, porque esto de la pandemia, que realmente ha sido muy, muy crítico, pero no va a ser lo único que nos toca gestionar en lo adelante. Y no deberíamos tener que volver a empezar cada vez que haya un problema, sino que todo esto nos sirva ya con mucha solidez de zapata, de yo ya tengo mi equipo de soporte para conversar, para dialogar, para buscar nuevas ideas, pero sobre todo que el equipo con el que uno trabaja el día a día pues esté transformado con esa flexibilidad que mencionas y mucho más desarrollo socioemocional y competencias que de contenido. Algo muy valioso, y es que todo lo que sabemos algo de aprendizaje, sabemos que no se aprende absolutamente nada si no tenemos la parte emocional adecuada. Y si algo ha lacerado el tiempo de pandemia, pues es la estabilidad socioemocional por la incertidumbre, por la falta de certeza de cosas que dábamos por sentada y que fueron cambiando, no solo en el marco de una escuela, del sistema educativo, sino a lo interno de la propia familia. Mucha pérdida de trabajo, pérdida de vidas, pérdida de la salud, de la economía, tantas cosas que afectaron a nuestros niños y niñas sin ser ellos los que deben protagonizar esas decisiones económicas, y nos toca como sector educativo pues darle la mano, no para que se supere y sigamos siendo como antes, sino para que en lo adelante siempre tengamos presente que eso es vital, como la estructura más sólida que luego va a dar paso a los aprendizajes. Qué bueno que nos compartes justamente esa experiencia. Y casi finalizando, aunque yo creo que has dado muchos mensajes bien sólidos a nuestra comunidad que sirven de motivación. Yo he escrito en varios momentos ser esa maestra, me lo pongo también
de tarea cuando uno es maestro, pues yo todos los días cuando daba clases en primaria, antes di clase en el nivel inicial, yo terminaba el día feliz y preocupada. La preocupación más grande era si yo había hecho lo suficiente. Y yo nunca estaba conforme, siempre me parecía que me había faltado algo. Pero el compromiso era, mañana voy a hacer un poco más. Y ojalá todo nuestro sector educativo esté lleno de esas dos preguntas. Si soy una buena maestra, si hice lo suficiente, pero además de ese compromiso, mañana lo voy a hacer mejor. Porque tenemos que mejorarnos constantemente para poder colocar al servicio de los demás algo que valga la pena. Y por eso es que siempre me gusta hacer esa historia de tú eres tan talentosa, no estudies educación, porque mi eslogan es si eres talentosa, ven a educación, que aquí es donde te vamos a abrir las puertas. Y justamente eso quiero, Wara, para que concluyamos esta valiosísima conversación, que dejes un mensaje muy especial a todas las maestras y maestros que nos escuchan, que titubean de vez en cuando porque el contexto está muy difícil de gestionar, pero sobre todo para ese joven que está a un paso de elegir la carrera más valiosa de todas. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes el día de hoy? Bueno, yo diría que si hay un joven o una joven considerando ser educador, yo le puedo decir que este es probablemente el camino más hermoso que se pueda recorrer. Está lleno de obstáculos y de retos, pero al mismo tiempo yo no conozco otra carrera que dé tantas satisfacciones. Realmente uno encuentra la felicidad en ese servicio a los demás. Cuando tú sabes que tú puedes impactar, dejar algo en la vida de alguien, es una cosa tan grande y te llena de una felicidad tan increíble que esto es un trabajo que no se siente como trabajo. Esto es realmente algo más. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, mi hija, tú trabajas mucho, no trabajes tanto. Y siempre, cada vez que ella menciona esa frase, yo me turbo, porque es que esto no se siente tanto como trabajo, porque es algo que te llena. Yo creo que hay que ser fiel a una vocación. Si las personas sienten este llamado, cultivarlo, darse la oportunidad. Este es un camino muy interesante, es un camino que te llena a nivel personal y sobre todo es la forma en que tú puedes trascender, porque tú dejas sembrado algo en cada persona y esa persona pues lo dejará para otra persona y bueno, es la única forma en que somos realmente inmortales. Y yo creo que sí, que la educación es lo que te permite trascender en el tiempo. Es una carrera hermosa, es un camino además tan amplio que tú puedes cultivar todos tus talentos, porque, ¿verdad? Si te inclinas más por la parte artística, si te inclinas más por la parte de la literatura, las matemáticas, la ciencia, o sea, realmente es un abanico de oportunidades muy, muy amplio. Muchísimas gracias, Wara, por ese mensaje final, por toda la conversación tan valiosa. Eso queda grabado para nuestra comunidad. Muchos lo usan para reflexión personal, otros para círculos pedagógicos, para hacer discusiones. En realidad, esta inversión de tiempo que hacemos, que sacamos el espacio de agenda, es muy valioso para seguir construyendo y trascendiendo, como mencionas. En esta ocasión, desde el Instituto 512, desde el corazón de la educación, hemos tenido el honor de conversar con Wara González, quien ha dejado sembrado en nosotros ese interés, esa ilusión, esa pasión por la educación, que compartimos, la alegría que brinda el servicio. Me quedo con inspirarnos a ser esa profesora que cambia de manera positiva la vida de una persona y que sigue trascendiendo con su trabajo, ser leal a la profesión, cultivar los valores, recordar que somos modelos y que cada valor personal luego se impregna en la institución y en la cantidad de personas con las que trabajamos. Creo que es un muy buen modelo de liderazgo femenino en el sector educativo, el estar convencido, el ser consistente, el ser coherente
y el buscar siempre estar dando respuestas a ese centro de nuestro trabajo, la columna vertebral de nuestro trabajo, el corazón de nuestro trabajo, que es cada niña y cada niño, sus aprendizajes, que sea de calidad y poder llevar a ellos pues una educación de clase mundial integral, que es la única que merece cada niña y cada niño de nuestro país y del mundo. En esta ocasión estuvimos acompañados de Wara González y será hasta una próxima ocasión desde el corazón de la educación.